Un mensaje profundo resuena en el mundo, dirigido a aquellos cuyos corazones están abiertos a recibirlo. No es un sonido casual, sino una inspiración divina que llama a la vigilancia, a la acción, a abandonar el silencio y la inacción. Quien pronuncia estas palabras no lo hace como un representante oficial de la jerarquía eclesiástica o el líder de una gran organización. Sus palabras emanan del corazón de una persona que ha pasado por el crisol de la observación personal. Ha sido testigo de cómo templos centenarios se convertían en ruinas, cómo bosques inmensos ardían en llamas y cómo las lágrimas de los niños regaban las calles de populosas metrópolis como Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México. Y al mismo tiempo, en medio de este caos y desesperación, ha observado cómo una mano invisible levanta profetas en los callejones más oscuros y olvidados, concediendo esperanza donde parecía no quedar ninguna. La hora actual está marcada por una tierra que gime de dolor y unos cielos que lanzan un grito ensordecedor. Sin embargo, no todos son capaces de escuchar este llamado penetrante. El continente americano, que se extiende desde las latitudes del norte hasta los confines más australes, está salpicado de señales y presagios de cambios venideros. Pero la humanidad, inmersa en la cotidianidad, se ha acostumbrado tanto a las manifestaciones de lo sobrenatural que las percibe como un mero ruido de fondo, similar al zumbido monótono de un ventilador. Este sonido está presente, pero nadie lo escucha, nadie profundiza en su verdadero significado. Se recuerda la historia de una mujer sencilla de Perú, cuyo nombre era María. Esta mujer llevaba una vida humilde, vendiendo las tradicionales arepas en un concurrido mercado de Lima. Cada uno de sus amaneceres no comenzaba con la preparación de su mercancía, sino con una oración profunda y sincera que le servía como cimiento inquebrantable para el día. A pesar de su piedad, la vida no la perdonó. El flujo de clientes disminuyó y su propio hijo, al encontrarse en una encrucijada, eligió el camino que los llevó a una banda criminal. La culminación de sus pruebas fue un desastre de fuego. Una noche su humilde puesto, la fuente de su sustento, quedó completamente destruido por las llamas. De la noche a la mañana perdió todo lo que poseía, pero esa misma noche, cuando todo se había perdido, María, como un fénix, resurgió de las cenizas. Encontró su pequeño crucifijo quemado, lo tomó con cuidado en sus manos y mirando los restos calcinados de su mundo, susurró palabras llenas de una fe incomprensible. Señor, si esto es juicio, también es tu amor. Su humildad y fe inquebrantable se convirtieron en el faro que iluminó el camino de su hijo. Y así, apenas 3 semanas después de aquella noche trágica, algo increíble sucedió. Su hijo regresó a casa. Su regreso no fue motivado por el miedo al castigo, ni por amenazas externas, sino por una profunda conmoción interna causada por lo que había presenciado. Encontró a su madre arrodillada entre las cenizas, y en ese momento comprendió algo fundamental. Más tarde, reveló una verdad asombrosa. Vi una fuerza que nunca tuve. Esta fuerza no era física, era espiritual, transformadora. Precisamente de esto se trata. El poder divino no se manifiesta en condiciones de comodidad y bienestar, sino en momentos de colapso y destrucción. No se arraiga en la estabilidad, sino que se revela en el temblor y la conmoción, cuando todo lo familiar se derrumba, abriendo el camino para algo inconmensurablemente mayor. El llamado resuena en América para todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Las calles de Guadalajara están anegadas no solo por el agua, sino también por una profunda humillación. En las montañas de Colombia,
Los deslizamientos de tierra obligan a la gente a abandonar sus hogares, pero esta huida no es solo de las rocas que se desprenden, sino también de una sensación opresiva de la falta de propósito en la existencia. Y en el corazón mismo de Miami se alza una pequeña y antigua iglesia católica, casi entregada al olvido, hasta que los cielos se abrieron con un rayo que no la destruyó, sino que la iluminó. El crucifijo dentro del templo brilló con una luz tan deslumbrante que los transeúntes, asombrados, se detuvieron involuntariamente. Una mujer se arrodilló directamente en la acera y dijo con profunda emoción: Él no nos ha olvidado. En efecto, el Todopoderoso habla a través de las tormentas, a través del fuego, a través del silencio, a través de las imágenes que aparecen en los cielos y de las señales que se manifiestan en la tierra. Pero, ¿por qué la humanidad permanece sorda a estas señales? Porque está absorta en preocupaciones mundanas, porque está encadenada por el miedo, porque prefiere explicar todo lo que sucede como una coincidencia en lugar de un llamado divino. Sin embargo, se proclama: esto no es una mera casualidad, sino un poderoso llamado, un clamor, la voz del Padre que ya no susurra, sino que golpea insistentemente las puertas de los corazones humanos. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha depositado sus esperanzas en políticos, economistas, mentores y artistas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿quién es capaz de otorgar verdadera paz en estos tiempos? ¿Quién puede infundir esperanza en el corazón cuando la oscuridad se cierne y los ojos se cierran en la tiniebla? Solo aquel que creó el cielo y la tierra posee este poder. La profecía, registrada en las Sagradas Escrituras, advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina. ¿Acaso no son estas mismas palabras las que hoy resuenan en boca de quienes dirigen los destinos del mundo? Los 100. ¿Acaso no es esto lo que transmiten todas las pantallas? Todo estará bien, solo esperen. Pero el espíritu del mensajero no le permite guardar silencio. Siente en todo su ser: el tiempo está cerca. Esta convicción no surge del miedo, sino de una profunda y sagrada sensación de que algo grande se aproxima. Así como antes de un nuevo nacimiento, siempre vienen los precursores en forma de dolores. Y existe la profunda convicción de que la humanidad está experimentando ahora los dolores de parto de un gran despertar espiritual venidero. El continente americano, y en particular América Latina, se presenta a la vista como una tierra de grandes padecimientos, pero llena de una esperanza inagotable. En su profundo destino no está ser un campo de caos sin remedio, sino convertirse en un altar sagrado para el retorno de la presencia divina. Si este llamado es aceptado, no por un miedo cobarde, sino por un amor profundo y sincero, entonces los habitantes del continente podrán ser testigos de cómo su tierra se transformará y será purificada. A cada persona, a cada hijo e hija de esta tierra, se dirige una insistente llamada a no esperar otras señales en los cielos, pues ya se han manifestado, la trompeta ha sonado, las aguas ya han subido, el fuego ya ha ardido. Ha llegado el momento de una respuesta decisiva. Se invita a la persona a apartar la mirada de las pantallas del teléfono que distraen, a desechar el miedo que encadena y a arrodillarse, no con soberbia, sino con humilde reverencia. Es hora de volver al altar, de volver a casa y recordar: nadie está solo en este anhelo. Miles de personas en toda América sienten este poderoso movimiento espiritual. Se manifiesta en las selvas impenetrables y en las oscuras prisiones, en las majestuosas catedrales y en las favelas más pobres de Caracas, en los monasterios solitarios de Chiapas.
El llamado invisible pero palpable de Dios resuena por todas partes. Y si es escuchado, la respuesta debe resonar hoy, inmediatamente. Este llamado se dirige a todos los que habitan bajo los cielos de América Latina, bajo el sol abrasador de Puerto Rico, a la sombra de los majestuosos volcanes mexicanos, entre las escarpadas montañas de Bolivia y a lo largo de la inmensa costa de Chile. Sin embargo, no se extiende solo a ellos, sino que se dirige a toda América, donde en las paredes de las casas aún cuelga un crucifijo, aunque esté cubierto por el polvo centenario del olvido. Al observar cómo el mundo aparentemente se desmorona ante nuestros ojos, es importante comprender esto no es simplemente una crisis más. Son dolores de parto profundos y agonizantes que anuncian la llegada de una nueva era espiritual. No es otro conflicto político, ni un mero eco de declaraciones altisonantes, sino un golpe profético que impacta directamente en el corazón de la humanidad. Se hace evidente que la guerra no se limita a un solo foco, está en todas partes. Se libra una guerra por Jerusalén, por las fronteras, por los recursos petroleros, por el poder. Pero aún más profundamente, bajo el velo de estos conflictos, se esconde la lucha más fundamental, la guerra por la verdad. Cuando en Oriente Medio resuenan los estruendos de los bombardeos procedentes de Israel y se escuchan amenazas de Irán, cuando poderosos buques estadounidenses entran en las aguas del Mediterráneo, haciendo temblar a naciones enteras en la premonición de la calamidad, este fenómeno va mucho más allá de un juego diplomático ordinario. Tales eventos marcan cambios fundamentales en la esfera invisible, espiritual. Esto no es otra cosa que un poderoso choque entre las antiguas profecías del Antiguo Testamento y un mundo rebelde e insumiso. Las Sagradas Escrituras advirtieron desde antaño sobre la llegada de tales tiempos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta predicción no es en absoluto vaga o abstracta. Sirve como una especie de indicador espiritual que registra claramente el estado actual, y su cumplimiento lo observamos ya. No hace mucho, una persona recibió una carta de un sacerdote de un remoto pueblo de El Salvador. Este pastor ejerce su ministerio en una humilde aldea, sin acceso a internet, pero poseedora de una fe inquebrantable. Contó una historia asombrosa de cómo, una noche, la bóveda celeste se tiñó de un ominoso color rojo sangre. Ningún meteorólogo, por experimentado que fuera, pudo dar una explicación racional a este fenómeno. Presas de un miedo primario, los habitantes salieron de sus casas. Una anciana llamada Lucía, incapaz de contener sus emociones, se desplomó de rodillas, llorando, y susurró palabras llenas de profundo significado. Él se acerca. Nadie de los presentes se atrevió a reírse de sus palabras. Al contrario, todos cayeron humildemente postrados. Señales similares se extienden por toda la tierra. Los cielos, como si susurraran sus mensajes, y el planeta les responde con ecos. Sin embargo, somos capaces, los humanos, de escuchar este diálogo silencioso. En Colombia, los niños se ven obligados a huir, escapando de las balas silbantes disparadas por miembros de los cárteles. En Haití, los persigue un hambre implacable. En Venezuela, una desesperación que lo consume todo. Y en México, un miedo paralizante. Pero, ¿quién se atreverá a dirigirse a ellos con palabras de consuelo? No han sido olvidados. ¿Quién encontrará la fuerza para alzar su voz en este mundo cuando a su alrededor reina un silencio ensordecedor? ¿Podrá la Iglesia aceptar este desafío? ¿O también ella ha sucumbido al miedo generalizado, cayendo bajo su peso? Sería correcto afirmar claramente
Una parte del estamento eclesiástico prefiere el silencio por temor a perder su posición o influencia social. Otros temen ser considerados demasiado radicales o intransigentes. Y un tercer grupo, al parecer, simplemente ha perdido la comprensión de la verdadera naturaleza de su misión y de quiénes son los intereses que están llamados a defender. Sin embargo, guardar silencio es absolutamente inadmisible para ellos, ya que la venida de Cristo no es un concepto abstracto o una expresión figurada. Al contrario, representa un evento literal y majestuoso. Él viene como juez supremo, como esposo celestial y como rey soberano. En este periodo trascendental, el Señor no se interesa por las configuraciones de poder mundanas ni por quién ocupa posiciones de autoridad. Su única y principal pregunta suena así: ¿está llena tu lámpara de aceite? Lo que simboliza la preparación del alma. Se mantiene la fe inquebrantable cuando las luces se apagan en las calles de Lima, Perú, y drones silenciosos sobrevuelan Buenos Aires, Argentina, presagiando tiempos inquietantes. Se eleva una oración sincera cuando un niño en Uruguay llora por su padre caído en el frente. Permanece viva la esperanza cuando una madre inconsolable en Ciudad Juárez, México, entierra a su hijo bajo torrentes de lluvia. A cada hermano en la fe se le dirige una pregunta profunda: ¿cuándo fue la última vez que su corazón derramó lágrimas ante el Todopoderoso, no por pena terrenal, sino por pura reverencia y temor ante su grandeza? Una pregunta similar se dirige a cada hermana: ¿cuándo fue la última vez que se retiró, cerró la puerta y con sumisión dijo: Señor, pronuncia tu palabra, porque tu sierva escucha? Porque si la voz de Dios no es escuchada ahora, existe el riesgo de que pueda silenciarse por completo para ella en el futuro. A pesar de que los conflictos militares continuarán, la intensidad de los terremotos aumentará y la economía mundial podría colapsar. Todo esto no es el fin definitivo. Al contrario, en esto se manifiesta la misericordia divina, ya que el Todopoderoso llama a las puertas de los corazones de las personas antes de entrar definitivamente en sus vidas o ejercer su juicio. Estas palabras no se pronuncian como sombrías predicciones de un profeta de desastres, sino como el testimonio sincero de quien ora incansablemente por cada guerrero, por cada madre, por cada alma humana, sintiendo profundamente su destino. La América contemporánea, como algunos afirman, se encuentra en una encrucijada crítica, con dos caminos abiertos ante ella: o se vuelve a sus orígenes espirituales, simbolizados por el altar, o corre el riesgo de disolverse completamente en el abismo de la falta de sentido. Sin embargo, si se elige regresar a estos orígenes, existe la convicción de que el poder superior la restaurará, de la misma manera que fueron reconstruidas las majestuosas murallas de Jerusalén. Entonces América no se convertirá en una llama destructiva, sino en un fuego purificador capaz de transformar. En este estado renovado se le revelará el espectáculo de miles de almas jóvenes, exhaustas por la oscuridad y la desesperación, que se precipitarán de nuevo hacia la luz de la esperanza. También se verán madres que antes estaban entre las ruinas, ahora transformadas en pilares inquebrantables, de fe inquebrantable. Pero antes de todas estas transformaciones es necesaria la humildad, no ante las autoridades humanas, sino ante lo divino. El poder superior no busca la perfección, sino que desea sinceramente recibir el corazón. Y si este corazón le es entregado sin reservas, entonces su luz de gracia iluminará de nuevo cada rincón del hogar americano. El narrador recuerda la mañana en que fue invitado a visitar una de las zonas
más desfavorecidas de Honduras, La Venta. Era un mundo diminuto, como olvidado, donde las viviendas estaban hechas de hojalata oxidada y cartón deteriorado, donde los niños jugaban despreocupadamente entre los desechos domésticos y sus madres cocinaban un humilde arroz directamente sobre el fuego abierto. Su único compañero en este viaje fue un diácono local y el viento racheado que arrastraba polvo, pero que, junto con él, traía el sutil aroma de una esperanza inagotable que no pudieron aplastar ni la miseria más profunda ni el olvido total. Y en medio de este desolador panorama de desolación, inesperadamente vislumbró un fuego verdadero, auténtico y espiritual, que parpadeaba en una pequeña iglesia sin ventanas ni bancos, donde una simple caja de madera servía de altar. Allí conoció a un niño llamado Samuel, de solo 10 años. El niño se acercó a él, le ofreció un trozo de pan de maíz y le dijo: «Papá, rezo para que tengas fuerzas y no tengas miedo». En ese momento el narrador no pudo contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de lástima, sino de una profunda revelación. Este pequeño ser humano, que ni siquiera sabía leer, había comprendido algo mucho más significativo que miles de teólogos eruditos, porque el miedo, como se reveló, es una dolencia del alma que solo puede curarse mediante la llama de la fe verdadera. El orador se dirige a su audiencia, compartiendo pensamientos que provienen del corazón mismo. Se subraya que la verdadera fe no nace en los pasillos del poder, no se transmite desde las pantallas de televisión y no prospera en condiciones de prosperidad plena. Al contrario, su auténtico despertar ocurre entre las ruinas, en el crisol del sufrimiento y en el telón de fondo de catástrofes generales. Basta con echar un vistazo al mundo que nos rodea para Ubeditza. El planeta no solo está en crisis, sino que atraviesa una profunda conmoción. Esta conmoción, se afirma, tiene una naturaleza espiritual en su base. Se señala que mientras los bosques del Amazonas están envueltos en llamas, el fuego interior en las almas humanas se apaga, los ríos se secan, pero los corazones de las personas, figurativamente hablando, se agotan a una velocidad aún mayor. Los templos permanecen desiertos, mientras que los centros comerciales están abarrotados. Sin embargo, a pesar de estas sombrías realidades, se ha afirmado en este momento el poder superior está llevando a cabo una reestructuración global, cuyo objetivo no es la destrucción, sino la salvación. Se invita a los oyentes a sentir cómo la tierra cambia literalmente bajo sus pies, cómo lo viejo desaparece y algo nuevo nace. Un proceso que conlleva dolor, miedo, pero que a la vez está impregnado de verdad. El orador menciona que recibe correspondencia de diversas partes del mundo, en particular de Argentina, Panamá y Cuba. En estos mensajes se relata que las personas tienen sueños inusuales, escuchan sonidos de trompetas, sienten un frío inexplicable que no viene con el viento y un calor que no emana del sol. En los cielos aparecen figuras efímeras, parecidas a siluetas que desaparecen a tal velocidad que nadie logra capturarlas con una cámara. Es notable que estas señales, se subraya, se manifiestan cada vez más no a los justos, sino a aquellos considerados pecadores, no a obispos de alto rango, sino a prostitutas, no a los poderosos de este mundo, sino a quienes han sido olvidados y rechazados. Surge la pregunta: ¿por qué sucede esto? La respuesta, según el orador, reside en que Dios se dirige al corazón contrito, a aquellos que han experimentado el sufrimiento y la humildad. Cuando los cielos guardan silencio, el poder superior comienza a hablar a través de la tierra. Cuando los flujos de información de las fuentes televisivas engañan,
Dios se dirige al alma misma de la persona con un suave susurro. Y finalmente, cuando el mundo familiar se desmorona y todo lo conocido se reduce a polvo, llega el verdadero momento de la verdad. América, se afirma, anhelaba apasionadamente un despertar, pero no comprendía que el verdadero despertar a menudo está asociado con un dolor profundo. Buscaba la luz, pero esta luz aparece como un rayo deslumbrante que atraviesa la oscuridad de la noche, de forma repentina y abrumadora. Clamaba por una voz, y ahora esa voz resuena poderosamente sobre sus ciudades como un trueno. Surge la pregunta: ¿es realmente capaz de escucharlo en medio de la rutina diaria? Hace muy poco, en la ciudad de Chihuahua, al norte de México, en plena temporada de sequía, una lluvia inesperada cayó en la plaza central. El cielo sobre ellos permanecía completamente despejado y cristalino, sin presagiar ni una gota de precipitación. Los lugareños se apresuraban a capturar este fenómeno inusual con sus dispositivos, asombrados por lo que veían. Sin embargo, un anciano que estaba junto a la fuente simplemente cerró los ojos y dijo: «Esto no es solo lluvia, son las lágrimas del Señor». ¿Cómo lo sabía él? El autor del relato no poseía ese conocimiento, pero el espíritu del anciano, sin duda, había comprendido esa verdad. Y así, hoy surge la pregunta para América: ¿se da cuenta de que los cielos derraman lágrimas sobre ella? Estas lágrimas no provienen de la ira, sino de un amor profundo y un deseo ardiente de su despertar. La presencia divina no se manifestará con ruidosa publicidad o señales evidentes, sino que, como un ladrón, Él vendrá en la profunda noche, de forma repentina e imperceptible. No se interesará por el número de sus seguidores o su influencia en las redes sociales. En cambio, preguntará si su lámpara arde, simbolizando la preparación interna y la vigilia espiritual. El tiempo actual no es para hacer planes a largo plazo ni para preocuparse por las ganancias mundanas. Es la hora de erigir altares, de dedicarse a propósitos superiores. No es un periodo para buscar falsa seguridad, sino un tiempo para un verdadero encuentro con lo divino. No es una era de política e intrigas, sino un tiempo de profecía e iluminación espiritual. Y si América ha estado en un sueño espiritual, le corresponde despertar. Este despertar no debe ser causado por el miedo a futuras calamidades o desastres, sino por una profunda sed de lo celestial, del verdadero significado de la existencia. Al igual que Samuel, aquel joven de Honduras, América quizás no posee el don de expresar sus oraciones con palabras, no sabe vestirlas con frases elocuentes. Sin embargo, si en sus ojos brillan lágrimas de arrepentimiento sincero o de un sentimiento profundo, y en su pecho arde el fuego del fervor espiritual, esto ya es una señal de que percibe la voz divina. Le corresponde responder de inmediato a este llamado. El Santo Padre se dirige a su rebaño, subrayando que en los tiempos actuales el arma más sofisticada y destructiva no son los misiles habituales o las epidemias mortales. Señala las palabras, no aquellas que traspasan barreras físicas, sino las que entran sin obstáculos a través de las pantallas luminosas. Estas palabras no se perciben por el oído, sino que, como un veneno, envenenan el alma misma de la persona. El pontífice observa que cada vez con más frecuencia le llegan las voces angustiadas de los fieles, expresando total confusión. Santo Padre, ya no sabemos a quién creer. Reconoce la validez de estos temores, pues según sus palabras, la era del flujo de información sin precedentes se ha transformado en un período de engaño y desinformación total. Como ilustración de este peligroso fenómeno, el Papa relata una historia que le contaron durante su visita a El Salvador.
Se trataba de un adolescente que se había aislado completamente del mundo, negándose a salir de su habitación. Su dolencia no era física. El joven había sido infectado por ese mismo lenguaje, el flujo de información. Escuchaba sin criterio a influencers, se sumergía profundamente en teorías conspirativas, absorbía comentarios infinitos y al final conocía los nombres de los demonios, pero era completamente ajeno al nombre del Salvador. Su conciencia estaba repleta de miedos irracionales, pronósticos alarmantes y maldiciones, pero su corazón permanecía como una cáscara vacía. Cuando su madre lo llevó a orar por primera vez, él no se atrevió a levantar la vista. Solo repetía monótonamente: todos mienten, todos. Sin embargo, el sacerdote, mostrando compasión, le puso la mano en el hombro y pronunció palabras que fueron un punto de inflexión. Quizás sí, pero Cristo no. Esa misma noche, el adolescente pudo derramar lágrimas por primera vez en mucho tiempo. El Santo Padre subraya con insistencia: la palabra en el mundo moderno se ha convertido en un arma poderosa. Lo que emana de la boca de una persona posee una fuerza dual. Es capaz tanto de dar vida como de quitarla. Él recuerda las palabras de Jesús: por toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella. Sin embargo, en nuestro tiempo, enfatiza el pontífice, vivimos en una era en la que cada palabra pronunciada o escrita se multiplica instantáneamente en miles de copias, publicaciones, comentarios, memes, videos, y cada una de estas manifestaciones ejerce una influencia formativa en generaciones enteras. Hoy no es la ley la que define los cimientos sociales, sino la narrativa dominante. No es el poder directo el que gobierna a las personas, sino una convicción sutil pero omnipresente. Permítanme mirar a América, a quien le ha inculcado la idea de que el pecado ya es un arcaísmo. ¿Quién ha convencido a esta nación de que la pureza es una vulnerabilidad, la santidad una mera manifestación de fanatismo y el perdón no es más que una imprudencia? Esto no fue obra de un ejército o una coerción directa. Fue el resultado de una hábil distorsión de la verdad, llevada a cabo mediante el lenguaje y las construcciones retóricas. En Argentina, una vez, una mujer proclamaba a viva voz, a través de un megáfono frente a una majestuosa catedral: Dios ha muerto y somos libres. Y la multitud que la escuchaba respondía con aplausos de aprobación. Sin embargo, al día siguiente la encontraron inconsciente justo en la puerta de la misma iglesia. Al recobrar el conocimiento en el hospital, pronunció sus primeras palabras: sentí que alguien lloraba dentro de mí. Hoy esta mujer testifica activamente en centros para jóvenes que, como ella en su momento, se consideran inútiles y sin sentido. La razón por la que se presenta esta narrativa radica en lo siguiente: el Todopoderoso guarda un cierto silencio por un tiempo, pero cuando su nombre es distorsionado, cuando su imagen es pervertida, cuando el Evangelio se convierte en un eslogan vacío, Él se levanta no con la llama de la ira, sino con la verdad innegable. Y esta verdad se eleva ahora como una poderosa ola, como un juicio ineludible que comienza por la propia casa de Dios, por la iglesia, por los pastores, sacerdotes, por todos los ministros. Deben recordar que no son administradores ni animadores, son mensajeros. Han sido puestos en el púlpito no para adormecer la conciencia, sino para despertar la conciencia espiritual. Y si sus labios guardan silencio, mientras la mentira se propaga desde plataformas virtuales o digitales que actúan como altares, entonces cometen una traición no hacia las personas, sino hacia el sagrado pacto. Estas palabras
no se pronuncian con ira, sino con un temor reverente ante el Todopoderoso, ya que quien habla es también solo un ser humano. Él reconoce cuán tentador es decir lo que el rumor popular anhela escuchar, pero también sabe que las reprobaciones del mundo terrenal son mucho más fáciles de soportar que el silencio de las esferas celestiales. Se ha expresado una estricta advertencia contra la repetición de los errores de generaciones pasadas, cuya devoción al becerro de oro se debía a su belleza y brillo externos. A menudo, la mentira se presenta muy seductora. Sin embargo, solo la verdad es capaz de otorgar vida auténtica. Las palabras se comparan con semillas y se plantea la pregunta de qué es exactamente lo que la persona siembra hoy en los corazones de sus hijos, dentro de su hogar, entre sus seguidores. Cuando alguien comparte videos, ¿está difundiendo fe o sembrando miedo? Cuando se habla de paz, ¿se refiere a Cristo o a un consuelo efímero y superficial? Se señala que el Todopoderoso no exige perfección absoluta de la persona, pero desea verla con labios puros. Por lo tanto, si alguna vez se ha pronunciado una mentira, se llama al arrepentimiento. Si se ha propagado la oscuridad, es necesario detenerlo inmediatamente. Si la amargura se siente en la voz, se recomienda entregarla a Cristo, porque Él tiene el poder de limpiar, renovar y conceder un nuevo lenguaje. Este lenguaje es el de la oración, el de la verdad, el del amor, que no adula, sino que salva almas. Dirigiéndose a América, se subraya que su lenguaje, su palabra pública, necesita urgentemente ser sanada. Esto es especialmente relevante, ya que, ante la inminente gran tormenta, el Todopoderoso eleva su voz. Si alguien escucha este llamado divino, es crucial no ignorarlo, sino, por el contrario, repetirlo y difundirlo. Sin embargo, esto no debe hacerse con espíritu de escándalo o discordia, sino como una lámpara que lleva luz. Porque en la oscuridad más profunda no hay necesidad de gritar. Basta con un resplandor silencioso, pero firme. El Padre eleva su voz en esta última hora, no para sembrar alarma o miedo, sino para despertar almas. Todos esos fenómenos mencionados anteriormente, sean conflictos armados, terremotos que sacuden la tierra, incendios devastadores, la mentira omnipresente o la profunda sordera espiritual, no son un caos desordenado. Son, por el contrario, un patrón claro, una señal indudable, un llamado insistente al despertar. ¿Acaso las naciones, como América, no perciben cuán cerca está la hora de la cosecha? ¿Acaso no se siente como toda la creación se detiene, temblando en anticipación de los eventos venideros? ¿Acaso aún se mantiene la fe en que queda tiempo en abundancia? El Señor no ha dado a los hombres fechas exactas, pero ha enviado numerosas señales, y éstas ya han llenado el firmamento. Él se dirige a cada uno, no solo como un guía espiritual, sino como un padre a sus hijos, con profundo dolor, con amor ilimitado, pronunciando su última palabra antes de la tormenta que se avecina. Esta semana, en Quito, capital de Ecuador, ocurrió un caso notable. Una joven se quedó de rodillas en el templo de una iglesia después de que terminara la misa. Todos los feligreses habían abandonado el lugar, pero ella seguía allí. Cuando le preguntaron la razón de su comportamiento, simplemente respondió: «Estoy esperando que él entre». Nadie le había enseñado esto. Ella simplemente lo sentía en su interior. Así se siente el espíritu cuando no está dormido. Así responde un corazón que aún no se ha endurecido bajo la influencia del cinismo y la indiferencia. Hoy, Él llama a cada uno a detenerse, a aquietar su alma y a hacerse una única, pero crucial pregunta: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para el momento en que la puerta se cierre para siempre?
como en los días de Noé. ¿Estás preparado para cuando su voz omnisciente deje de retumbar y solo quede su eco lejano? ¿Estás preparado para encontrarte no con una religión abstracta, no con una idea lejana, sino con un rostro, su rostro? La salvación del hombre no se obtiene mediante el conocimiento acumulado. No se logra a través de la elección correcta en las elecciones o firmando peticiones, ni tampoco aprobando ciertas ideas. La verdadera salvación solo llega cuando el nombre de una persona está escrito en los cielos. Y si alguien siente incertidumbre sobre su posición, debe arrodillarse. Si ha olvidado cómo orar, que diga: Señor, regresa. Cuando se dé cuenta de que se ha perdido, que clame: sálvame. Porque el Todopoderoso no está sordo, no está lejos, sino que está muy cerca. Se afirma con total claridad: el inicio inminente de la tormenta ya ha comenzado. Los cimientos de las civilizaciones se estremecen, las estructuras habituales se derrumban y los sistemas malignos se activan. Sin embargo, aquel que está cubierto por el manto de la sangre del Cordero podrá resistir el embate. El hombre ya no puede permanecer en letargo, entregarse a juegos o llevar una doble vida llena de compromisos. Ha llegado el momento de romper resueltamente todos los acuerdos con la conciencia, de eliminar los ídolos de sus hogares y de cerrar las puertas a todo lo que pueda apagar la luz interior. Solo lo que está edificado sobre la roca inquebrantable conservará su solidez. Todo lo que esté construido sobre arena movediza inevitablemente se quemará. Dirigiéndose a América y América Latina, tierras especialmente queridas por el corazón del predicador, se subraya: no fueron elegidas para seguir el camino de la apostasía. Por el contrario, se les dio la vocación de ser luz, de proclamar la buena nueva y de afirmar los principios de la santidad. Deben regresar al pacto, al altar, a la sangre redentora de Cristo. Y si alguien escucha este mensaje, no debe demorar. Hoy es el día de la salvación. El autor se dirige en oración al Todopoderoso por cada persona, abarcando con su compasión y súplica a diversos estratos de la sociedad. Eleva peticiones por las madres, cuyos corazones están llenos de miedo y ansiedad por el futuro, por los niños, privados del cuidado paterno y creciendo en hogares incompletos, por los hombres que han perdido su rumbo y camino espiritual, por los pastores cuyas almas están agotadas por el peso del servicio y las pruebas, y también por la juventud, obligada a existir entre ruinas espirituales y morales. Su oración se extiende para que Dios produzca una profunda transformación, sacudiendo los cimientos de todo lo transitorio, hasta que solo quede lo imperecedero y eterno. Desea sinceramente que la llama del Espíritu Santo descienda nuevamente sobre la tierra de América, reviviendo su espíritu. Al mismo tiempo, el autor subraya que el verdadero despertar que él pide no debe ser un simple espectáculo externo o una representación superficial, sino un arrepentimiento profundo, expresado en el llanto ante las puertas de la misericordia, un retorno sincero a la palabra de Dios y una sed insaciable de todo lo santo y puro. Y luego se dirige a cada uno que ha llegado a este punto del texto, que ha leído o escuchado atentamente estas palabras, el llamado a no permanecer indiferente y no pasar de largo. Si dentro de la persona se siente cierto temblor o una respuesta interna, el autor está convencido de que no es una casualidad. Pide encarecidamente que se responda a este llamado, que se dé una señal, pero no por una apariencia externa o para atraer la atención de los algoritmos de las redes sociales, sino como un testimonio sincero de la disposición interna, porque según sus palabras, no es simplemente otro mensaje,
sino un llamado poderoso y urgente a la acción. Afirma que ellos, los que han respondido, son el remanente, ese pequeño grupo que permanece en estado de vigilia espiritual, que es capaz de ver la verdadera situación y que nunca retrocederá ante las dificultades. El llamado es a clamar a los cielos y, lo más importante, a encender la propia lámpara espiritual, porque el Rey ya está en camino, y cuando finalmente entre, no habrá tiempo para la última preparación. Entonces solo quedarán aquellos que se hayan preparado de antemano y hayan esperado su llegada.